Bueno, buenos días. Lógicamente, en primer lugar, agradecer a la SECH la invitación dentro del marco de la SECOT y, por supuesto, agradecer a los ponentes que luego presentaré. Hemos intentado hacer las charlas, primero la que podía pensar que es la más compleja, que es cuando es un codo rígido e inestable, y con el resto de las charlas intentar, en lo posible, no llegar a esto, ¿vale? Cualquier codo que tenemos puede ser, si no diagnosticamos bien las lesiones o no las tratamos, puede terminar siendo un codo rígido o un codo inestable. Siempre recurro a esto, ya es un clásico de, no sé si obsoleto o no, de lo que es el triángulo y enseñado hace muchos años, en la cual sabemos que hay unos elementos que son los estabilizadores primarios del codo, que es el complejo ligamentario medial, el complejo ligamentario lateral y la articulación numeral, en el cual, por supuesto, también es importante la coronoides, y que si falla cualquiera de estos estabilizadores debemos cuidar los siguientes estabilizadores, que es pues la cabeza radial, la musculatura, la cápsula, etc. Está claro que la rigidez puede venir en cualquiera de esas estructuras. Podemos tener una rigidez por la presencia de una fibrosis capsular, podemos tener una rigidez porque ha aparecido un hueso heterotópico o porque ha aparecido unos topes óseos, porque el hueso está deformado por diferentes motivos, como podremos ver luego, porque no hemos hecho una síntesis correcta, tanto en la paleta humeral como en el cúbito. Por supuesto, hay causas genéticas, es decir, hay personas que por algún motivo desarrollan con más facilidad fibrosis, y eso es motivo de muchos estudios. También, por ejemplo, en la rodilla, cuando uno hace una rigidez después de una cirugía al cruzado, no sabe, a veces es una causa genética, congénita, es decir, pacientes que ya tienen un codo displásico, por ejemplo, una luxación congénita de la cabeza radial, la rehabilitación o muy enérgica o mala también puede provocar la rigidez, por supuesto, una cirugía inadecuada. Las complicaciones, como una infección, también nos puede dar rigidez. Y no olvidar del dolor neuropático, del que se habla ahora mucho, entre ellos el más implicado es el nervio cubital. En cuanto a los factores de inestabilidad que podemos tener en un codo después de una cirugía, es porque no hayamos diagnosticado bien las lesiones ligamentarias, no las hemos reparado, hayamos hecho una fijación insuficiente, tanto, por ejemplo, de la coronoides o de la cabeza radial, o lo contrario, ya hemos hecho una resección ósea importante que dé inestabilidad, como en la cabeza radial, y lo mismo que antes, una rehabilitación inadecuada o una hiperlaxitud puede provocar un codo inestable. Parece de perogrullo, pero claro, cuando hablamos de código rígido y codo inestable, parece que si queremos tratar la rigidez debemos intentar no desestabilizar el codo, y si además tiene una inestabilidad debemos tratar la inestabilidad sin aumentar la rigidez, y esto, como veis, parece un sinsentido, pero hay que intentar conseguirlo. Para eso yo creo que lo más importante, y lo veremos a lo largo de los casos clínicos luego, es que yo creo que la gente joven tenéis que enseñar un checklist siempre que veáis un codo que no va bien. ¿Y qué significa eso para mí? Bueno, pues que tenemos que hacer primero el checklist, pero una parte clínica. Siempre preguntaremos cuando se presenta un caso clínico si tiene dolor, cómo es su movilidad, si es codo estable y oye, ¿tiene algunas parestesias o tiene algún problema en el nervio cubital? Y para eso también nos olvidaremos de pruebas diagnósticas, que las más habituales, como veis aquí, puede ser la radiografía. La ecografía puede ser útil, por ejemplo, para ver el nervio cubital o para ver la membrana interósea. La resonancia para la lesión cartilaginosa y ligamentaria, el TAC 3D, y luego cosas como luego veremos si la artroscopia sirve o no para ver ciertas inestabilidades. También el uso de la impresión 3D, lo usamos a veces para lo que hemos dicho antes de las deformidades óseas que pueden provocar rigidez. Y bueno, cosas más avanzadas como la resonancia 4D, el TAC 3D, 4D o la realidad virtual, ¿no? Como os he dicho, de eso checklist empezamos paso a paso. Uno puede valorar primero el cúbito, cómo está el cúbito, cómo han sintetizado el cúbito, se les ha olvidado algo, lo han hecho bien, qué tipo de fractura era, se la puedo clasificar o no, como luego veremos. Si hay osificaciones heterotópicas, es decir, tenemos que ver un poco el cúbito en su conjunto. Por otro lado, tenemos que ver la columna lateral. En la columna lateral, cuando hablamos de ella, pues ver la cabeza radial, el capitellum, qué imagen nos da para que sea inestable o no, o rígido.
Alteraciones en la alineación, es decir, a veces no nos fijamos bien, pero si hemos hecho una síntesis de la cabeza de la paleta humeral o del cúbito, puede ocurrir que no lo hayamos hecho bien y eso sea un codo que pueda quedar rígido e inestable. Por ejemplo, una síntesis inadecuada del cúbito, pues como veis puede alterar el ángulo PUDA y dar un movimiento anormal de la cabeza del radio, una incongruencia de la articulación radiocubital proximal o un movimiento anormal de la rotación. Pero todo esto es muy importante al final mirar el cartílago, porque todo puede ser rígido e inestable, pero si el cartílago está mal, a lo mejor todo lo que vamos a hablar ahora no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer cuando el cartílago está aceptablemente bien? Bueno, pues en cuanto a la rigidez tenemos que ver, como hemos dicho, los tofitos o topes óseos y valorar quitarlos, hacer una capsulotomía que puede ser artroscópica o abierta, resecar las ubicaciones heterotópicas, todo esto intentando no dejar el codo inestable. Se puede llegar a resecar una parte de la porción interior del ligamento medial, pero nada más. ¿Y qué podemos hacer para tratar la inestabilidad? Pues cuando hemos visto un paciente que está operado, lo que hay que, como hemos dicho, ir revisando primero la parte ósea, es decir, es inestable porque hay algo en el hueso que es inestable. He hecho una resección ósea muy importante y me ha quedado el codo inestable y tengo que poner una prótesis de cabeza radial y reparar ligamento, el cúbito, no he fijado bien la coronoides, o bien lo que no me he fijado son los ligamentos y tengo que repararlo tanto el complejo medial como el complejo lateral o ambos, ¿vale? Entonces, todo esto es importante para evitar los dos. Soy un caso clínico que quiere un poco unir todo. Es una paciente de 50 años, diestra, que tiene una caída accidental y veis que tiene una fractura en el cúbito que involucra a todo el cráneo, la fractura de coronoides, que se ha angulado todo hacia atrás, tiene una subluxación cúbito-humeral, lo que definíamos siempre como una fractura de luxación transolecraniana, ¿no? Y tenía asociada una fractura de la cabeza radial. Bueno, la síntesis inicial fue esta, en la cual se hizo una fijación del cúbito. El radio lo decidimos porque era simplemente una fractura no muy importante, fijarlo con 2 tornillos, pero inmediatamente la paciente ya tenía entre las 2 semanas una rigidez y la pronosupinación bloqueada. Y veis en la lateral que a los 3 meses el codo se iba subluxando, es decir, ya teníamos una inestabilidad del codo y una rigidez. A esta paciente se le hizo un TAC y si ya veis en las imágenes hay algo que no estaba sintetizado, que como hemos dicho es importante, que es la coronoides, ¿no? Y para eso, para entender este tipo de fracturas y este tipo de lesiones como la que tenía esta paciente, recientemente he sacado una clasificación que no me voy a entretener en ella, pero la verdad que ayuda mucho a entender lo del cúbito, ¿no? Que es fijarse simplemente en la coronoides, si está afectada o no. Si no está afectada y la fractura es distal a la coronoides, son montellas, la coronoides no está afectada y la fractura es próxima a la coronoides, es una fractura de luxación transolecraniana, pero quizás la más importante es la intermedia, que es una fractura de la base de la coronoides, como era este caso. Bueno, este sería el tipo, que dividen en 2 cuando es conminuta o no, y es verdad que con la coronoides, cuando nos pasa esto, las soluciones no son muy buenas. Pero centrándonos en el caso, en este caso sí que el fragmento, como veis, se subluxaba al codo, pero el fragmento era lo suficientemente grande, se ve ahí en la imagen, el vídeo, para poderlo volver a fijar, sustituir la cabeza del radio para dar, como veis, por un lado, estabilidad al codo, pero luego lo que no queríamos es tener rigidez. Entonces liberamos la cápsula y lo fijamos todo con un fijador externo. Es decir, que hemos tratado, como veis, el codo, tanto la rigidez como la inestabilidad. Pero como os he dicho antes, ¿qué pasa si el cartílago articular está dañado? Cambia un poco la idea, porque si nosotros no tenemos una artrosis o un desgaste del cartílago, bueno, siempre podemos poner una prótesis de cabeza radial, hacer una estabilización ligamentaria. Pero todo cambia si tenemos una artrosis radiocapitelar, como veremos en algún caso, en el cual ya no podemos hacer esa reconstrucción y vamos pensando ya en las prótesis. Por desgracia, la prótesis radiocapitelar ya no está en el mercado, o sí está, no se sabe muy bien,
por intereses comerciales, no es porque fuera mal. Este es un caso de hace tiempo que me pasó el doctor Foruria. Como veis, es otro ejemplo de rigidez e inestabilidad. Es un paciente que tiene una consolidación viciosa de la cabeza radial, una insuficiencia coronoidea, una inestabilidad de codo y una artrosis radiocapitelar. En este caso se le hizo esto, es decir, una prótesis radiocapitelar y una reparación ligamentaria. Es decir, que acordaos que siempre tratamos la rigidez de alguna forma para que recupere la movilidad, pero no podemos olvidarnos de la inestabilidad. Es decir, siempre se dice que es mejor un codo rígido que un codo inestable. Los resultados de las diferentes publicaciones que si se hace de una forma correcta, con el abordaje integral, puede mejorar en los casos de rigidez e inestabilidad, que es verdad que en algunos casos persiste dolor y cierta inestabilidad, pero que la reintervención hay que acordarse que no es infrecuente. Y que hay factores pronósticos negativos, como un retraso en el diagnóstico, múltiples cirugías previas o la presencia de osificaciones heterotópicas. Por tanto, después de esto, ¿y cómo evitarlo? Para eso tengo los siguientes ponentes. Los siguientes ponentes van a intentar explicarnos cómo evitar llegar a este caso en lo que sea posible. Para eso tengo a mi amigo y compañero de trabajo, doctor Luis Trigo, que trabaja en el Hospital Quirón Salud, el doctor Santos Moros, que hoy se despide de la MAZ y trabaja en Artosport, o sea que va a echar la lagrimita de que deja la MAZ esta vez. Pero cuando los invité dije yo, me he pasado, porque resulta que ellos dos y yo, los dos, todos somos de Aragón. O sea, hay 3 de los 4 ponentes de Aragón. Y claro, yo dije aquí nos hemos pasado, pero ¿por qué hay tanto entusiasmo en el codo, en estos maños que están aquí y tal? A lo mejor la explicación es un poco ancestral, pero el único pueblo que hay en España que se llama Codos está en Zaragoza. Y somos tan así que hay un pico que se llama Codos y hay las calles Codicos, Barranco de Codicos, Camino de Codicos. Es decir, Samuel, yo creo que el próximo congreso, si lo haces en Codos, vamos, te nombran, yo creo que... Claro, pero luego, estos son los... ¿Y qué pasa con Samuel? Samuel, todos conocemos, es una figura, es el máster del elbow. ¿Tendrá algún antecedente de codos en Asturias? ¿Tú sabes si hay algún antecedente de pueblos en Asturias? Se sabe que hay un pueblo que se llama Bones, a lo mejor viene por ahí. Pero dije, codos, lo tuve que mirar en ChatGPT, no hay codos. Pero luego me pregunté, oye, a lo mejor en Bable, a lo mejor hay algo que por ahí hay y tal. Bueno, pues que sepas que hay una pedanía en Asturias que se llama Los Codes. A lo mejor de ahí viene tus ganas de operar tanto codo. Bueno, esto era una broma. Muchísimas gracias a todos. Y, en primer lugar, va a intentar ayudarnos en el diagnóstico de estas inestabilidades Santos con su charla, que espero que os guste.